Es un honor estar aquí entre ustedes. It is an honor to be among you today. Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad. I give all the thanks to our Lord for this opportunity. ¿Cuánto dan gracias a Dios? How many can give thanks to the Lord? Esta iglesia fue de gran bendición para mi vida en particular y para mi familia. This church has been a great blessing for me in particular and for my family. Nosotros estuvimos asistiendo a esta congregación en silencio. We were attending this congregation in silence. Le agradezco al pastor Javier I appreciate Pastor Javi por su ayuda, for his help por aceptarnos aquí and for accepting us here en un tiempo donde necesitábamos ser arropados, in a time where we needed to be wrapped en un up, tiempo donde necesitábamos refugio in a time where we needed refuge, y donde necesitábamos palabra de vida. where we needed words of life. El Señor nos guió a esta congregación. The Lord led us here. Me puse en contacto con el pastor Javier I got in contact with Pastor y Javi, fue de gran bendición estar aquí. and it was a big blessing to be here. Me sentaba allá atrás con mi familia, I would sit in the back with my family en silencio ahí, in silence porque era un tiempo de estar en silencio because it was a time to be in silence y de escuchar, and to listen, de recibir to receive palabra de Dios. words of God. Amén. Amen. En dicho tiempo, During that time, le estaba corriendo a una responsabilidad I was running away from a responsibility que no la quise, that I didn't want. no la buscaba, I didn't look for it, pero Dios quien llama, but God who calls no te deja suelto, doesn't leave you, no te deja tranquilo, doesn't leave you no alone, te deja quieto. does not stop. Y me sucedía como el profeta Jeremías. And what happened was like the prophet Jeremiah. Jeremías en el capítulo 20 Jeremiah in chapter 20 era un profeta sufrido. was a prophet who was suffering. Se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, We know Jeremiah as the crying el prophet, profeta que se lamentaba. the prophet who would be saddened. Este profeta sufría por la condición espiritual de Israel, This prophet would suffer for the spiritual condition of Israel, pero también sufría por la persecución que padecía por sus profecías. but he also suffered by the prosecution that was followed to him. Jeremías no profetizaba lo que el pueblo quería escuchar. Jeremiah didn't prophesy what they wanted to hear. Jeremías profetizaba la palabra que Dios le ponía en su boca. Jeremiah prophesied what the Lord put in his mouth. Y cuando un profeta habla lo que Dios le pone en su boca, And when a prophet speaks what the Lord puts in his tal mouth, profeta no será aplaudido, that prophet will not be tal applauded. profeta no será agendado, That prophet will not have tal an profeta agenda. será odiado. That prophet will be hated. Así era Jeremías. That's how Jeremiah was. Y en un momento de su vida, And in a moment in his life, como todo hombre, like every man, dijo, he said, Señor, ya no quiero profetizar, God, I don't want to prophesy. ya no quiero hablar tu palabra. I don't want to speak of your word. Pero él mismo dijo, But he also said, pero hay un fuego dentro de mí there's a fire inside of que me me quema tanto that burns so que much aunque quiera callar, that although I want to shut up, tengo que profetizar I tu have to palabra. prophesy your word, Lord. Entonces, hay cosas en nuestras vidas There are things in our lives que aunque por un tiempo nos traigan padecimiento, because during one time they can bring sadness, pero el Dios que nos llama but the Lord who calls es us el Dios que nos ayudará is the Lord who will help us también y nos dará la victoria also and will give us the victory en el momento in the moment que Dios quiera hacerlo. that God wants to do it. Amén. Amen. Si se puede poner sobre sus pies por un momento, If you may stand, please. estaré hablando hoy I will be speaking today. el tema general, The overall theme, aceptando la voluntad de Dios. accepting the will of God. Pero vamos a usar una palabra But we're going to use a word como título, as a title, aquiescencia. acquiescence. No estoy hablando en lengua. I'm not speaking in tongues. Es una palabra que está por ahí en el diccionario. That's a word in the dictionary, Aquiescencia. acquiescence. Y le vamos a explicar lo que significa. And we will explain what it means. Vaya al libro de Filipenses, If we take a look at the book of Philippians, capítulo 4, chapter 4, versos 12 y 13. verses 12 and 13. Mi versión quizás sea un poquito diferente a la de ustedes.
My version may be a little different of yours. Yo uso la Biblia Pechita. I use the Pechita Bible. Ujú. Es una de las traducciones más antiguas. It's one of the most antique La Biblia fue translations. escrita en hebreo y en el griego, The Bible was written in Hebrews and in Greek, pero también el idioma que se empezó a hablar luego de que el griego tomó el latín but the language that they began to speak after the Greek took over the Latin fue la lengua siriaca. was the language Syriaca. Ya, entonces esta versión viene de allá. So this version comes from Es there, una de las más antiguas. one of the oldest. Así que si hay alguna palabrita por ahí, yo sé que Reina Valera también la tiene. Amén. So if there's a little word in there that you don't understand, I'm sure that your version also has it. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé vivir en necesidad y sé también vivir en abundancia. En todo y para todo he sido entrenado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para la abundancia como para la escasez, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Amen. We read in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little, for I can do everything through Christ who gives me strength. Eterno Dios, te pedimos que en esta mañana nos dé oído para oír lo que tu Espíritu nos comunica. Father God, we ask you to give us ears to listen to what your Spirit is trying to communicate. Ábrenos el entendimiento a las Escrituras Give us understanding to the Scripture para que podamos entender lo que ella nos comunica. so that we can understand what is being communicated. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. And amen. Siéntese, pero no siente la alabanza. You may have a seat. Aquiescencia. Acquiescence. Esta palabra en la Real Academia Española This word in the Spanish language significa consentimiento, means to give consent, significa conformidad, means to conform, significa voluntad, means will, significa estar de acuerdo, means to be in agreement. también significa aceptación, It also means to accept. significa aprobación, It also means to approve, autorización, authorization, permiso, permission. muchas cosas, ¿verdad? Lots of things, right? Pero ¿cómo podemos traer todo esto y aplicarlo a nuestras vidas? But how can we take all of this and apply it to our lives? La fe y la confianza del creyente The faith and trust of the believer en la soberanía de Dios in the sovereignty of the Lord produce esto en nosotros como creyentes. produces this in us as believers. Sumisión y aceptación a su voluntad. His mission, our mission, and our acceptance of his will. Entendiendo Understanding que Dios tiene el control that God has control aún de las situaciones no agradables en nuestras vidas. even of the unfavorable situations in our lives. Cuando se tiene un correcto entendimiento When you have a correct understanding de la soberanía de Dios, of the sovereignty of God, el creyente descansa the believer rests en la fidelidad de Dios in the faith of the Lord y en su justicia and in his justice en los días de aflicciones, in the days of affliction, aferrándose leaning on a sus promesas, his promises, tales como Romanos 8:28. just like Romans 8:28. Hay una promesa allí para todos los creyentes, There's a promise there for all the para believers, todos los que aman a Dios, for all of those who love que God, todas las cosas that everything le ayudarán para bien. will be for their good. Todas las cosas, Everything. no solo el tiempo favorable, Not only the favorable sino times, también aquellos tiempos que no queremos pasar en nuestras vidas. but also those times that we don't want to go Pero through in cuando life. confiamos en que Dios tiene poder absoluto, But when we trust that God has absolute que faith, Él es soberano that he is sovereign, y que su palabra nos declara and that his word declares que Dios hace en los cielos, what that God does in heaven, en la tierra on earth, y en los mares, and in the sea, todo cuanto Él quiere, everything when he wants, ¿cómo no creer how can you not que en mi believe problema that my problem, Dios tiene el control God has también? control as well? Amen. Por lo tanto, Therefore, aunque no lo entienda,
Although I do not yo understand, voy a descansar I will rest en las promesas de Dios. in the promises of the Lord. Una de las cosas más difíciles One of the most difficult things para todo creyente, for all believers, aunque decimos que amamos a Dios although we say we love God, y lo amamos, we do love Him. aunque decimos que creemos en las escrituras, We say we believe in the scriptures. creemos en ellas. We do believe the scriptures. Pero cuando se trata de aceptar la voluntad de Dios, But when it goes to accepting the will of God, le hacemos la guerra a Dios. we give Him war. Porque aceptar la voluntad de Dios Because accepting the will of God no siempre does not always, en el principio at the beginning, va a ser favorable. will be favorable. Aceptar la voluntad de Dios Accepting the will of God puede causar miedo. can cause fear. Aceptar la voluntad de Dios Accepting the will of God puede al principio causar tristeza. at the beginning can even cause sadness. Hablar de la voluntad de Dios Speaking of the will of God, para muchos es un tema de ansiedad. for many, is a theme that brings anxiety. Pero qué interesante But how que en interesting Mateo capítulo 6, that in Matthew chapter el 6, Señor enseñándonos a orar, the Lord teaching us to pray dice, says, Padre nuestro Father God, que estás en los cielos, who is in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name. venga tu reino, Thy kingdom come, hágase tu voluntad, thy will be done así en los cielos on earth como en la tierra. as it is in heaven. Siempre hacemos esa oración. We always pray that way. Pero cuando Dios empieza a ejecutar su voluntad, But when the Lord begins to execute His will, Señor, pero no fue eso lo que lloré. God, that's not what I'm asking for. Yo oré por tu voluntad. I prayed for your will. Es decir, nosotros oramos por una voluntad, It's to say we pray for His pero es una will, voluntad que a mí me conviene. but a will that's convenient Es to una me. voluntad que me va a favorecer. A will that will favor me. Es una voluntad que no me va a traer tristeza. A will that's not bringing me Es una sadness. voluntad que me va a traer alegría. A will that's bringing me joy. Es decir, estamos orando por la voluntad de Dios, It's to say we're praying for God's will, pero en nuestro corazón hay otro tipo de voluntad. but in our heart there's another will. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, God, I want your will to be done, pero ya con nuestra mente but with our mind inclinada a una voluntad preferible. inclined to a will that's preferable to us. Necesitamos tener un correcto entendimiento We need to have a correct understanding de la soberanía de Dios. of the sovereignty of God. Dios no hace la voluntad del hombre. God does not make the will of the Dios man. hace su voluntad. God does Por lo His tanto, will. sea cual sea la voluntad de Dios, Therefore, whatever God's will como is, creyentes tenemos que creerle, as believers, we have to believe descansar Him. en We Él. have to rest Por in Him. más difícil que sea aceptarlo, No matter how hard it is to accept es it, su voluntad. it is His Y will. Él es Dios. And He is God. Y yo soy hombre. And I am man. Él es Dios. He is God. Y yo soy And I hombre. am man. Estamos aquí. We're here. Volviendo a la porción de Filipenses, Going back to the book of Philippians, podemos ver que Pablo conocía el secreto de estar satisfecho. we can see that Paul understood the desire to be satisfied. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió The Apostle Paul was a man who suffered, y que renunció a las comodidades de la vida. and he Renounce. renounced the comfortability of life. Pues muchas cosas a las cuales Pablo renunció There were many things he renounced para hacer la voluntad de Dios. for God's will. Vayamos a 2 de Corintios, If we take a look at the second book of Corinthians, capítulo 11, chapter 11, verso 24 hasta el 28. verses 24 to 28. Aquí nos detalla un poco Here we see detailed los sufrimientos del apóstol Pablo. the sufferings of the Apostle Paul. Dice él, It says, he sido azotado 5 veces por los judíos con 40 azotes menos unos en cada ocasión. En 3 ocasiones he sido flagelado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he naufragado. Y pasé un día y una noche como náufrago en el mar, en constantes viajes, en peligros de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro
de los de mi raza, en peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en arduo trabajo y en fatiga, en frecuentes desvelos, en hambre y sed, y en constantes ayuno, en frío y en extrema pobreza, aparte de muchas otras cosas y de una multitud cerca de mí cada día. Está el constante cuidado que tengo con todas las congregaciones. He says, 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced dangers from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas, and I have faced danger from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Then, besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Tremendo ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Tremendous ministry of the Apostle Paul, El correct? apóstol que escribió 13 libros. The apostle who wrote 13 books. Pero muchas veces no se habla de los padecimientos del apóstol Pablo. But many times we don't speak of the sufferings of Apostle Paul. Este hombre declara todo lo que ha pasado en su vida, He declares everything that's happened in his life, pero él confía en las promesas de Dios. but he trusts in the promises of the Por Lord. eso él mismo declara, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And that's why he himself says, I can do anything in Christ who Podemos ver strengthens me. en Pablo un hombre que descansaba en cada una de las promesas de Dios. We can see That he trusts in each of the promises of God. Este hombre descansaba en la fidelidad de Dios. he would rest in God's Es fidelity. importante saber, It's important to know el hombre que no cree en Dios de esta manera, the man who does not believe in God in this form, en los primeros azotes se molestaría contra Dios. in the beginning, he would get upset with God. Sí, porque el hombre, Because man, cuando las cosas no están bien, when things are not right, se molesta contra Dios. they get upset with God. Y empezamos a hacer berrinches. And we begin to have tantrums. ¿Por qué yo, Señor? Why me, God? Si yo soy tu hijo. If I'm your child, Señor, ¿por qué yo estoy pasando trabajo? God, why am I suffering? Porque las cosas no me salen bien. Why are things not Y going well for me? empezamos a hacer quejas And we begin to complain delante de Dios. before the Lord. Estamos aquí. We're here. En vez de adorar a Dios, Instead of worshiping the lo Lord, primero que hacemos es actuar como los israelitas. the first thing that we do is we act like the Tenemos que Israelites. aprender algo. We need to learn Cuando something. Israel se quejaba, When Israel would complain, Dios no hacía nada. God would not do Cuando anything. Moisés oraba, When Moses prayed, Dios respondía. God responded. Ninguna queja va a traer respuesta de Dios. No complaint is going to Pero bring el a hombre y la response to mujer God. que ora But the man and woman who va a pray traer respuestas de will get a Dios. response from God. El pueblo decía, tenemos sed. They would say, we're thirsty. No viene el agua. The water did not come. Moisés ora. Moses prayed, Padre, tu pueblo está sediento. Father, they're thirsty. Háblale a la roca, Moisés. He says, Moses, speak to the rock. La oración es lo que trae respuesta. Prayer is what brings response. Pero nosotros siempre acudimos a la queja. But we always go towards complaint. Y siempre en la queja usamos el título de que yo soy tu hijo. And always during that complaint, we use the title, but I'm your ¿Acaso se child. nos olvida lo que el unigénito padeció en la cruz? Do we forget what happened on the cross? ¿Se nos olvida que el unigénito de Dios padeció en la cruz? Do we forget that Jesus suffered on the cross? Creemos que estamos exentos de ser procesados. Do we think that we are exempt from being Creemos que processed? estamos exentos de la prueba. Do you think that we are exempt from being Todo tried? creyente All believers es probado en su fe. are tried in their Pero faith. la prueba de vuestra fe But the proof of our faith produce en nosotros paciencia. produces in us patience. Al final de cuentas,
At the end, todo obra para bien everything works for the para good los que aman a Dios. for those that love the Lord. Hay algo que Dios está trabajando en tu carácter. There's something that the Lord is working in your character. Y si hay algo que tenemos en común, And if there's something we have in common, todos nosotros, all of us, es que carecemos de paciencia. is that we lack patience. Amén. Amen. Usted no se ha visto que cuando le dicen, te tengo un chisme, Have you not seen that when someone says, I got pero no some te lo tea, digo ahora, but I'm not going to tell te you lo right digo now. mañana. I'll tell you tomorrow. Ah, no. No. Yo no voy a poder dormir. I'm not going to be able to Yo sleep. necesito saber eso ahora. I need to know that right now. Yo no tengo paciencia para esperar. I don't have patience to wait. Y así somos en todo. And that's how we are with everything. Aleluya, estamos aquí. Hallelujah, we here. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces Dios tiene que trabajar nuestra fe And so God has to work our faith para construir en nosotros paciencia. so that He can, so our patience can increase, so He can create Dice el that. apóstol Pedro, la prueba de vuestra fe The Apostle Paul says the proof of our faith produce en nosotros paciencia. produces in us patience. Tenemos que ser como el salmista David. We have to be like the psalmist En su David. abatimiento dijo, During his trials, he said, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? my soul, Why are you troubled within me? why are you troubled within me? Espera en Jehová, Wait on the Lord, porque aún he de alabarle. because I will Hay continue to momentos worship donde Him. nuestra alma se va a turbar. There are moments when our Hay soul will get momentos troubled, difíciles de aceptar. when we will have difficult Pero en things to ese accept. momento tenemos que hablar. But in those moments, we have to Y speak. decirle, alma mía, no te turbes dentro de mí. Soul, my soul, do not be troubled. Espera en Jehová, Wait on the Lord, porque aún he de alabarle. because even though I will worship Him, A nosotros nos encanta cuestionar a Dios we love to question God cuando estamos padeciendo. when we're suffering. Dudamos de Dios. We doubt Him. Dios, tú me has llamado. God, did you call me? Dios, tú estás conmigo. God, are you with me? Tú tienes el control de mi casa. Do you have the control of my life? Nosotros de que padecemos una prueba, Anytime we have one trial, de una vez empiezan los tardos right away, the thoughts come in de que ya Dios se ha ido de nosotros. that God may have left our side. Eso es mentira. That's a lie. Dios no es hijo de hombre para mentir, God is not a man to lie, ni hijo de hombre para arrepentirse. not a son of man to Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesus said He'll be with us until the end of time. En estas promesas que nosotros tenemos que confiar And this promises that we must trust cuando vienen esos tardos a traernos confusión. when those thoughts come to bring us confusion. Por eso es que nosotros estamos llamados a estar cimentados en las escrituras. That's why we are called to be cemented in the scripture, Para que cuando vengan estos pensamientos, so that when these thoughts come, cuando vengan estos pensamientos, when these thoughts come, nosotros vayamos y declaremos lo que las escrituras ya declaran para we nosotros. go and declare what the scripture has already Diablo declared for us. mentiroso, yo no estoy solo. Devil, you're a liar. I am not alone. Demonio mentiroso, yo no estoy solo. Devil, you are a liar. I am Porque not el alone. Cristo de la gloria ha prometido Aleluya. estar conmigo. Because the Lord has promised to be Él ha with me. prometido que no me dejará He has promised that He will never y leave que me, no me that abandonará. He will not abandon me. Confiemos en la voluntad de Dios. We shall trust in the will of God. Cuando no confiamos en la voluntad de Dios, When we don't trust in the will of God, vivimos una vida frustrada. we live a frustrated life. Y no hay peor roca de tropiezo And there is no greater rock to stumble over que la frustración. than frustration. La frustración trae desánimo. Frustration brings low energy. La frustración quita el deseo de continuar. Frustration takes away your perseverance or ability to continue, De no volverlo a intentar. to not try again. Pablo veía los procesos Paul would see the processes muy diferente quizás a la mayoría de nosotros. very different from the majority of us. En 2 de Corintios 4, 16, 18, In the second book of Corinthians, chapter 4, verses 16 through 18, dice, por tanto, no nos fatigamos, it says, that is why we never give up. porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
Because although our bodies are dying, no obstante el interior se va renovando día a día. our spirits are being renewed every day. Porque la aflicción del tiempo actual, For our present troubles, aunque breve y leve, all small and won't last long, nos prepara una gloria yet they produce us for a glory ilimitada, unlimited, eternamente y para siempre. forever. Para que no nos gocemos en las cosas que se ven, So that we do not look at the troubles we can see, sino en las cosas que no se ven. but we fix our gaze on things that cannot be seen. Porque las cosas que se ven For the things that we can see son temporales, will be gone, pero las cosas que no se ven son the- eternas. but the things we cannot see will last forever. Ningún proceso es para toda la vida. There is no process that is for the rest of your life. Hay un proceso que es por un tiempo. There's a process that is for a Y time, por un tiempo, and for ese proceso va a servir con un propósito. and for one season that process will have its Es purpose. importante entender, It's important to understand. no es que tú entres en la prueba, It's not that you enter into es the que trial. Dios te entre en una prueba. It's that God enters you into a Y yo trial. creo And I believe que el Dios que me entre en una prueba that the Lord that puts me into a es el trial Dios que va a estar conmigo en la prueba. is the God that will be with Es me el Dios through que the me va a trial, guardar en la the prueba. one that will save me Es through the el Dios que trial, me va a ayudar en la the prueba. one that will help me through the Porque quien trial. quiere glorificarse en la prueba, Because the one who wants to glorify himself in the Dios. trial is God. estamos aquí. Hallelujah. Are we here? Quien te pone en la prueba The one who puts you in the es trial Dios. is God. Quien te va a guiar en la prueba The one who will lead you in the es trial Dios. is God. Quien te va a ayudar en la The prueba one who will help you in the trial, es Dios. is God. Quien se va a revelar en tu prueba the one who will reveal himself in your trial, es Dios. is God. Eso es confiar en las escrituras. That is trusting in the scripture. Eso es estar confiados That is being in full en lo trust que la Biblia ya nos dice. in what the Bible has already told Todo us. obra para bien. Everything works for good. Todo le ayuda para bien Everything helps for good para aquellos que aman a Dios. for those who love the Lord. ¿Usted está escuchando eso? Are you listening to Porque that? nosotros leemos y leemos y leemos. Because we read and we read and we Y en read. la hora de la prueba And during the trial, se nos olvida todo lo que Dios ha venido diciéndonos. we forget everything God has told us. Ahí están las escrituras There are the scriptures para darnos aliento, to give us relief, para darnos fuerzas to give us strength en el momento de la prueba. in the moment of the trial. Y decir, pero Señor, And to say, but tú God, declaras you que declare todo va a ayudar para mi bien. that everything will work for my Por lo good. tanto, aunque no entiendo lo que está pasando, Therefore, although I don't understand what's happening, me rindo a tu voluntad. I surrender to you, Lord, to your will. Y confío en que tú tienes el control. And I trust that you are in control. Estamos aquí. Are we here? Confianza en el Señor. Trusting in the Lord. Dice Romanos 8:18. In the book of Romans, chapter 8, verse 18, Porque considero que las aflicciones del tiempo actual it says, Yet what we suffer now no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. is nothing compared to the glory he will reveal to us later. ¿Estamos aquí? Are we here? Todo esto es pasajero. All of this is just passing. Aunque hay pruebas que parecen ser largas y extensas, Although there are some trials that seem very long and pero es extensive, pasajero. but it's just passing. Tiene un tiempo límite aquí. It has a limited time Lo here. que no tiene un tiempo límite es la gloria que Dios ha preparado para cada creyente. What is not limited is the glory that the Lord has prepared for all believers. Vamos a ver si ya la podemos repetir la palabra. Aquiescencia. Acquiescence. Let's repeat the Dígalo word. conmigo. Aquiescencia. Say it with me. Acquiescence. Aceptación y conformidad. Acceptance and conformity. Hablando del mismo Pablo, Speaking of Paul, cuando estaba siendo azotado por un aguijón, when he was being hurt, aguijón, a thorn in his body, yes. speaking of Paul, when he had a thorn in his body, Hermano, este inglés y este español no es fácil. brothers, this English and the Spanish is not easy. Pero el apóstol Pablo But the Apostle Paul estaba siendo azotado por un aguijón. had a thorn in his body. Es decir, el apóstol Pablo ha padecido todo lo que leímos, So the Apostle Paul has gone through everything we read about, pero también Dios envía un aguijón. but also God sends a thorn. Aleluya. Hallelujah. Pero Dios, tú eres un Dios de amor. But God, you're a God of love. Sí, siempre ocurrimos a eso.
We always turn to that. Pero tú eres un Dios de amor. But you're a God of love. Pablo está padeciendo por el evangelio de Cristo. Paul is suffering through the gospel of Christ, Pero Dios le envía un aguijón. and God sends him a thorn Porque había un orgullo que había que matar. because there was pride that needed to be killed. Ay, santo. Oh God, Estamos aquí. are we here? El apóstol Pablo está sufriendo. The apostle Paul is suffering. Leemos que el apóstol Pablo ora a Dios 3 veces. We read that he prays to God 3 times, Y a la tercera vez Dios le responde. and on the 3rd time God responds. Bástate en mi gracia. My grace is enough. My It's grace sufficient. is enough. It is Sufficient. sufficient. Wow. ¿Y qué yo hago con esa respuesta? And what do I do with that response? Padezco por el evangelio. I suffer Me envías un aguijón para que me abofetee. for the gospel. You send me a thorn to just beat me. Oro a ti 3 veces. I pray to you 3 times, Y tú me dices, and you tell me bástate en mi gracia. my grace is enough, Porque en tu debilidad because in your yo weakness me hago fuerte. I become strong. Hallelujah. Tenemos que ser como Pablo. We have to be like Paul, Porque Pablo no oró más por eso. because Paul didn't pray anymore for that. Se quedó conforme con tal respuesta. He was conformed with that response. Si somos nosotros, If it was us, pero ¿cómo así, Señor? no, what are you talking about, God? Bástate en mi gracia. Oh, your grace is enough? Tú estás viendo todo lo que estoy padeciendo. Are you seeing all the suffering I'm Yo going estoy through? pasando hambre en este I'm evangelio. hungry, God, in this gospel. He sido náufrago varias veces. I've been In the ocean. shipwrecked. I've been Yes. shipwrecked, Lord, many times. A Jesús le dieron 40 latigas, a mí me han dado 3 veces de a 40. They hit Jesus 40 times. They've multiplied by So they hit Jesus once 40 times, once 40 times. but they have hit me 3 times already. But they have done it to me 3 times already. Y me dices, And you tell me, bástate en mi gracia. my grace is enough? Ninguno de nosotros aceptaría esa respuesta. None of us are going to accept that Cuando response. dicen amén, You say amen. diga lo que tenemos que it. ser honestos delante We de have to be Dios. honest before the Lord. Pasando un proceso Going through a y process, tú estás buscando una respuesta. and you're looking for a Tú response. estás orando al Dios que te puede sacar de ahí. You're praying to the Lord that can remove Tú you from that estás situation. orando al Dios que tiene el poder para librarte. You're praying to the Lord that can free you, El Dios que puede salvarte. the Lord that can save El you, Dios que puede sanarte. the Lord that can Y en la heal enfermedad. you, heal your sickness, Y en la enfermedad. and in the sickness, En la prueba. in the En la trial, prisión. in the prison, En los azotes. in the The whipping. whipping, Dios te dice, God tells you, bástate mi gracia. my grace is enough. Todos diríamos, Señor, esa no es la respuesta, ¿no? We would all say, God, that's not the response. No, mejor esta. Señor, reprenda al diablo. No, this one's better. Wait, I rebuke the devil. Eso no fue Dios que habló. That's not God who spoke. Aleluya. Hallelujah. Bástate mi gracia. My grace is enough. Y sabemos que Pablo no oró más por esto. And we know Paul did not pray anymore for this. Pablo encontró en Dios aquiescencia, Paul found in God acquiescence, aceptación y conformidad. acceptance, and Y conformity. tuvo que descansar en la gracia de Dios. And he had to rest in the grace of the Es Lord. importante entender, iglesia, It's important to understand, church, que hay aguijones que no nos serán quitados. that there are thorns that are not going to be removed. Ay, santo. Oh, God. Hay aguijones There are thorns que ni con ayuno y oración se van. that not even fasting and prayer, they're not going away. Y a veces ese aguijón And sometimes that thorn puede ser una persona a tu lado. can be a person by your side. Ay, santo. Oh, God. Por poco que hablo en lengua. He almost spoke in tongues. Hay aguijones There are thorns que están a tu lado. that are by your Y por más side. que tú quieras que Dios te lo quite, And as much as you want God to remove that, están ahí por un tiempo, they're there for a time, con un propósito, for a purpose, hasta que Dios se glorifique. until God glorifies himself. Amen.
Sucede que cuando Dios introduce a Israel a la tierra de Canaán, So when the Lord introduces Israel to the land of Canaan, le dice, te dejaré estos enemigos aquí, he says, I'll leave you these enemies here, porque si te lo quito, because if I take them, te van a comer en el desierto. they're going to eat you in the desert. Pero ¿cómo así? Dios saca unos, pero dejó otros. What does that mean? He takes some away, but he leaves some? Para Israel iba a ser una prueba. For Israel, it was going to be a trial. Incluso cuando usted lee el libro de Jueces, When you read the book of Judges, dice la palabra, the word says, y Dios dejó estas naciones and the Lord left these nations para probar a Israel. to put Israel on a trial. Pero no solamente esto, But not only that, sino también para que lo entrenaran a guerra. so that they can train them for war. Acuérdese que la primera generación que salió de Egipto, Remember that the first generation that left Egypt, esos murieron en el desierto. they died in the desert. Los que entraron a la tierra prometida The ones that entered the promised fueron land los que nacieron en el desierto. were the ones that were born in the Estos no desert. tenían experiencia de guerra. They had no experience of Por war. lo tanto, Dios dejó naciones enemigas Therefore, he left nations that were enemies para probar la fidelidad de Israel, to test the faithfulness of Israel, pero también para enseñarlo a guerra. but also to teach them about war. Aleluya. Hallelujah. Hay cosas que no entendemos. There are things we don't understand. Y es importante entender, iglesia, And it's important to understand, church, que Dios obra misteriosamente. that the Lord works in Y si, mysterious y si ways. Dios obra And misteriosamente, if God works mysteriously, significa que no es que tú y yo tengamos que entenderlo, that means that you or I don't need to sino understand it. solamente confiar. Only trust. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender el por qué a mí, There are many things that you and I are not going to ¿Por qué understand. yo? Why me? Why me? por qué mi casa. Why my house? Todo lo que podemos hacer Everything that we can do, es confiar the only thing we can do is trust. en que Él es Dios And that He is God. y que Él sabe lo que And hace. He knows what He's doing. Por más doloroso y difícil que sea de No matter how aceptar. painful the situation is and how difficult it is. ¿Estamos aquí? Are we here? Encontremos aquiescencia en Dios. May we find acquiescence in the Si no Lord. encontramos rápidamente aquiescencia en Dios, If we do not find acquiescence vamos a rapidly in vivir the Lord, molestos. we are going to be living Nos troubles. vamos a estar quejando. We will complain. Vamos a vivir infelizmente. We will be living without joy. La iglesia tiene que entender The church needs to understand que Él es Dios that He is God y nosotros hombres. and we are men. Dios no hace lo que nosotros queremos. God doesn't do what we want. Dios hace lo que Él quiere hacer. God does what He wants to Y do. mientras más rápido aceptemos esto, And the quicker we accept this, viviremos mejores. we will live better. Estamos aquí. Are we here? ¿Sabe que en la amada Cuba Do you know that in Cuba, hay un santo there is a saint, de madera, claramente está, a wooden saint, que lo ponen de cabeza that they put him face down hasta que le provea a la mujer o al hombre una pareja? until the saint brings the man or a woman a partner. Hay un santo en Cuba There's a saint in Cuba que le dicen, te voy a poner de cabeza that they tell the saint, I'm going to put you face down hasta que me llegue un novio. until I get a boyfriend. Aleluya. Ese es el santo que más sufre. That's the saint that suffers the most Porque lo ponen así because they put him face hasta down que llegue el novio. until the boyfriend gets there. Nosotros tenemos que entender We have to understand que Dios es espíritu, that God is que Él spirit, es 3 veces santo, that He is three que Él times es holy, poderoso, that He is creador de powerful, los cielos y la creator tierra. of the earth and the Él heavens, nos hizo a nosotros He made us, y no nosotros a nosotros mismos. and not us Por lo ourselves. tanto, dice Isaías Therefore, que Isaiah no hay quien says detenga el brazo de Dios that it's not who has the arm of the Lord, y no hay quien le diga a Dios consejo. and there's no one who can give Por God lo tanto, advice. tú y yo no estamos en la posición Therefore, neither you or de I decirle a Dios cómo hacer las cosas, are in a position to tell the cuándo hacer Lord las cosas how to do y things, cómo queremos que Dios las haga. when to do things or how Él we es want Him Dios. to do it. He is God, Él es Dios He is God, y nosotros somos hombres. and we are man. Aleluya. Hallelujah. Amen. Aquiescencia en Dios. Acquiescence in God. No me gusta la situación, I don't like the situation, pero yo voy a confiar en ti. but I'm going to trust in you.
Hay procesos en nuestras vidas There are processes in our lives que van a traer lágrimas, that will bring tears, sufrimientos, suffering, padecimientos. sadness. Nosotros conocemos de David. We know about David. De David sabemos que pecó We know that David sinned. y Betsabé concibió. Betsabé concibió. And Bethsaida conceived. Pero este niño dice que enfermó. But this baby says that Y mientras estaba enfermo, he got sick. And while he was sick, David estuvo orando y ayunando, David was praying and fasting, haciendo lo que todo creyente tiene que hacer. doing what every believer must Ante do. una crisis, Before a ante un crisis, problema, before a problem, nuestra actitud our tiene attitude que ser de humillarnos delante de Dios. has to be to humble ourselves Por before si the Dios Lord, tiene misericordia. so that in case God has mercy. David ora y ayuna, David prays and fasts, pero el niño muere. but the boy dies. Cuando a David le dicen el niño ha muerto, When David is told that the boy has died, dice la palabra que David se levantó, the word says that David got up, se sacudió el polvo, he dusted himself off, se bañó, he showered, se perfumó, he perfumed himself, comió, he ate, fue al templo y adoró a Dios. he went to the temple and he worshiped the Lord. Los siervos The servants están confundidos por esta actitud de David are confused by this attitude of this behavior of David, y le preguntan, and they ask him, David, David, mientras tu hijo vivía, while your son was sick, tú no querías comer, you didn't want to eat. pero ahora que tu hijo ha muerto, But now that your child has died, ahora tú comes. now you eat? David le dice en otras palabras, David said, in other words, ¿qué yo puedo hacer? what can I do? Yo no puedo hacer que él vuelva a mí, I can't make him come back to me, pero yo sé que me reuniré con él nuevamente en la presencia de Dios. but I know that I will reunite with him in the presence of God. Eso no es fácil. That's not easy, Aceptar una respuesta así to accept a response like y that mostrar esa actitud. and to have that Y behavior. el hombre ora, clama por misericordia para que Dios le sane al hijo. He prays for mercy so the Lord can save his son. El hijo muere The son dies, y David se levanta a adorar a Dios. and David gets up to worship the Lord. Esa es la actitud de un creyente. That's the attitude of a Esa es la believer. actitud de un hombre que entiende que Dios tiene el control de todas las cosas. That's the attitude of a man who understands that God is in control of responsabilidad everything. My responsibility Como creyente as a believer es orar a Él. is to pray to La him. responsabilidad de Dios The responsibility of es God si Él quiere mostrarme misericordia. is if he wants to demonstrate mercy to me. Ay, Uh-oh. dice la palabra, The word says, Romanos capítulo 9, Romans chapter que 9, Dios tiene misericordia that the Lord has mercy de quien Él quiere tener misericordia. for who he wants to have mercy. Todos podemos clamar por ella, We can all ask for it porque Él es un Dios de misericordia. because he is a God of mercy. Pero la misma Biblia nos enseña But the Bible shows us que Dios da misericordia a quien Él quiere dar misericordia. that the Lord gives mercy to who he wants to give Tenemos mercy que to. tener la actitud We have to have the que attitude tenían Shadrach, that Shadrach, Meshach Meshach, y and Abednego. Abednego, ¿verdad? ¿Cómo era? Abednego. Abednego. Tu nombre hebreo son difíciles, ¿me entiendes? Hebrew names are a little difficult. Acuérdese que Nabucodonosor levanta una estatua Remember that Nebuchadnezzar lifts a statue, y la ley era que al sonar la trompeta y los instrumentos todos tenían que postrarse y adorar esta estatua. and the law said that when the bells and they would ring, everyone must bow down and worship this statue. Pero estos tres muchachos no quisieron doblar sus rodillas ante la estatua. But these three men said they will not bow down to the statue. Sucede que Nabucodonosor lo ve, So Nebuchadnezzar sees them. se molesta con ellos, He gets upset with le them. habla del castigo que había por violar aquella ley. He talks to them about what the punishment will be for disobeying that law. Pero ellos les dicen, But they respond, nosotros no vamos a postrarnos y adorar la estatua. we are not going to bow down and worship the statue. Dios nos salve o no. Does God save or no? Aunque Dios nos salve o no.
even if God saves us or doesn't, nosotros no vamos a adorar la estatua. we're not going to worship the statue. Hay un horno que está encendido. There is a furnace that is on. Y Nabucodonosor dice que le aumenten 7 veces más. And Nebuchadnezzar says, bring up the flames, increase it 7 times Entrar more. a ese horno era una muerte instantánea. Entering that furnace was an instantaneous death. Pero ellos estaban decididos. But they were decided. Yo no voy a adorar la estatua. I am not going to Yo worship no the voy a statue. postrarme ante la I will estatua. not bow down to Yo the statue. solamente voy a adorar a Dios. I will only worship God. Si Dios quiere salvarnos, gloria a Dios. If God wants to save us, Si glory to Dios no God. quiere salvarnos, gloria a Dios. If God doesn't want to save Pero us, yo glory to sé God. algo. But I know something. Yo no me voy a postrar I will not bow down ante la estatua. before the statue. Esa es la actitud. That's the attitude. Si Dios salvó, If God saved, gloria a Dios. glory to God. Si Dios no salvó, If God did not save, gloria a Dios. glory to God. El enfermo oró, The sick person prayed, Señor, sáname. Lord, heal me. El Señor lo sana. The Lord heals them. De gloria a Dios. Give glory to God. Pero si el enfermo ora But if the sick prays y Dios no le sana, and God does not heal sigue them, dándole gloria a keep Dios. giving glory to Porque Él God. es digno de recibir toda Because He is gloria, worthy of all the glory, toda honra all the honor, y toda alabanza. and all the praise. Mi alabanza a Dios My praise to God no puede depender cannot depend si Él responde o no, if He responds or not. porque Él es digno de ser alabado. Because He is worthy to be praised. No Hallelujah. podemos tratarlo We cannot try it como Santo Tomás de Cuba. like the saints from Cuba. Cuando me dé el novio, te pongo otra vez en tu lugar. When you give me my boyfriend, I'll put you back in your place. El hombre no puso a Dios donde Dios está. The man did not put God where He is. Dios siempre ha estado ahí. God's always been there. Él es eterno. He's eternal. Y su reino es, And ha his sido y es para siempre. and His kingdom is, has Por lo been, and will tanto, be mi forever. actitud, Therefore, my attitude mi attitude no va a ser que Dios deje de ser Dios. will not make God stop being Lo God. que mi actitud va a hacer What my attitude will do es que va a hacer que la prueba aumente. is going to make the trial increase. ¿Estamos aquí? Are we here? Aquiescencia en Dios. Acquiescence in God. No me agrada la situación. I don't like the situation. No me agrada. I don't like it. Me causa dolor. It causes me Me pain. causa tristeza. It causes me sadness. Pero Señor, But God, yo voy a orar a ti I'm going to pray to you para que tú hagas misericordia de mí, so that you can have mercy on me, pero que se haga tu voluntad. but that your will be done. Hemos aprendido esto de Jesús. Have we learned that from Jesus? Dice la palabra que Jesús estaba orando The word says that Jesus was praying y que su sudor eran como gotas de sangre. and that his sweat was like was drops of blood. Jesús estaba siendo traicionado por Judas Iscariotes. Jesus was being Betrayed betrayed by Judas and by Judas. by Judas. Esa misma noche los discípulos, los apóstoles lo iban a dejar solo. That same night, the disciples, they were going to leave him by himself. Esa noche Jesús iba a ser tomado prisionero. That night, Jesus was going to be taken prisoner. Jesús sabía lo que venía. Jesus knew what was coming. Y orando a Dios, And praying to God, le dice, he says, Padre, Father, si es posible, if it's possible, pasa de mí esta copa. may this cup pass from me. Pero que no se haga, But not my mi voluntad, not my will, sino la tuya. but yours, God. Todos conocemos lo que padeció nuestro Señor. We all know what our Lord suffered. Pero lo que representa Jesús en esa oración But what the Lord represents in that prayer somos todos nosotros. is all of us. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nos dan miedo, Because there are situations that give us fear. nos turban. They make us uncomfortable. Puede hacer que causen ansiedad en nosotros. They may cause anxiety in us. Pero lo mejor que todo creyente puede hacer But the best thing that all believers can do es ir a clamar a Dios. is go worship to God. Pedirle a Dios que nos socorra. Ask Him to have mercy on us. To be To be our fortress. to be our helper. To be our helper.
Nosotros oramos a un Dios para que extienda su mano a nosotros y nos salve. We pray to God so that He can extend His hand to us and save us. Siempre tenemos que hacerlo. We always have to do it. Pero al final de nuestra oración, But at the end of our prayer, siempre tenemos que terminar con lo mismo. we always have to finish with the same thing. Que se haga tu voluntad May your will be done y no la mía. and not mine. Y usted dirá, pero ven acá, la voluntad de Dios es difícil. And you would say, but God's will is hard. Siempre es problemática. No. It's always problematic. No, Porque Pablo dice because Paul says que la voluntad de Dios that the will of God es perfecta, is perfect, buena good, y agradable. and pleasurable. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Listen to what the Apostle La Paul says. voluntad de Dios The will of God es buena, is good, es perfecta it's perfect, y es agradable. and it's pleasurable. Al final de cuentas, At the end of tú everything, verás you'll que see todo lo que Dios ha venido haciendo that everything God's been era doing, para mostrarse a ti, hallelujah, it was to show para you, mostrar su hallelujah, gloria, to show para you His mostrar mercy, su His poder glory, His y para power, que tú le conozcas. and so that you can know Him. Muchas veces decimos conocemos a Dios. Many times we say we know God, Llega la necesidad. then the necessity comes. ¿Dónde está Dios? Where's God? Espérate que Dios va a proveer. Wait, God's going to provide. Cuando Abraham estuvo por sacrificar a Isaac, When Abraham was going to sacrifice Isaac, Dios proveyó. God provided. ¿No fue lo que dijo Abraham? It wasn't what Abraham said. Dios proveerá. God will provide. Y Dios proveyó. And God provided. ¿Y cómo le llamó a Abraham? And what did Abraham name him? Jehová Jireh, Jehovah Jireh, el Dios que provee. the Lord who provides. Tú vas a conocer a Dios You're going to know God en esa situación, in that situation, en ese problema, in that problem, en ese momento, in that moment, en esa crisis. in that Es crisis. donde tú vas a conocer a That's where Dios. you will get to know Porque allí es God. donde Dios te ha colocado. Because That's where God has placed you. that's where God has placed you. Ya voy a terminar. I'm almost done. En una noche, One night, Jesús se duerme Jesus falls asleep en la barca on the boat, y se levanta una tormenta. and a storm Y los comes. discípulos ahora tienen miedo. And the disciples are scared. Están peleando contra el viento. They're fighting against the Están winds. peleando contra el agua. They're fighting against the Y ocean. allí gritan los discípulos: And they yell, Señor, despierta. Father, wake up. ¿No ve que perecemos? Do you not see what's Y happening? el Señor se levanta. And he gets up. Y allí el Señor le dice: And the Lord says, hombres de poca fe, men of little faith, ¿por qué dudaron? why do you doubt? Allí el Señor muestra su autoridad. There the Lord demonstrates his authority. Viento calla, The winds die down. mar enmudece. The ocean calms. Sea lo que sea que tú estés pasando, Whatever it is you're going through, por más difícil que sea, as difficult as it can be, cree en Dios. believe in God. Confía en Dios. Trust in God. Confía en sus promesas. Trust in his promises. Jeremías 29:11 dice: Jeremiah 29:11 yo says, tengo un plan que es bueno con vosotros. I have a plan that is good with you. Mi plan no es destrucción. My plan is not Mi destruction. plan es de prosperidad. My plan is of prosperity. El asunto es que todos queremos la prosperidad, The thing is, we all want the prosperity porque la prosperidad es comodidad. because the prosperity is Pero en la comfortable. comodidad no se conoce a Dios. But in comfortableness, you don't meet Dios God. tiene que pasarte por el desierto God has to bring you para through que the en el desert desierto tú conozcas el Dios que provee, so that in the desert el you Dios get que to suple, know the el Lord who Dios que sana, provides, el Dios the que liberta, Lord who el Dios heals, que pelea por who ti. frees, who Dios liberates, tiene who que fights for you. sacarnos de allí God has to pull you from there para revelarse a to nosotros. reveal himself to Moisés us. nunca iba a conocer a Dios en Egipto como príncipe. Moses was never going to get to know God in Egypt As a prince. as a prince. Él conoció a Dios en el desierto como pastor de ovejas. He got to know God in the desert as a shepherd. Hay procesos en nuestras vidas There are processes in que our no lives entendemos el por qué, that we don't understand why, pero no se trata de entender. but it's not about understanding. Se trata de confiar. It's about Se trusting. trata de creerle a Dios It's about believing in y de God entender de que Él and tiene el believing control that He has absoluto. full control. Mira, iglesia, Church, hay procesos en nuestras vidas there are trials in our lives que nos marcan tan fuertes that they mark us so strongly que queremos soltarlo todo that we want to let it all go y rendir todo. and just give up. Y ahí es donde uno puede
humanamente nos molestamos con Dios. And that's where, as humans, we get upset with God. Y le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué lo permitiste? We ask God, God, why did you allow this? ¿Por qué no me ayudaste en ese tiempo? Why didn't you help me during that time? ¿Por qué no respondiste a mi oración? Why didn't you respond to my prayer? Yo no quería seguir pastoreando. I didn't want to continue being a pastor. Yo me casé a la edad de 25 años. I got married at the age of 25. Ya a la edad de 27 años estaba pastoreando. At the age of 27, I was a pastor. Todo el que está en ministerio sabe All that are in ministry know que hay días de gloria, that there are days of glory, pero hay días donde se llora solo. but there are days where you cry alone. Hay días donde todos queremos rendir la toalla y soltarlo todo. There are days when we all want to throw in the towel and let it all go. Y recientemente pasamos por un proceso fuerte, And recently, we went through a strong process. 8 años pastoreando, 8 years being a pastor. y se nos soltó como hijos huérfanos. And we were let go like orphans. Y en tal momento le dije, Señor, ya no más. And in that moment, I said, God, that's it, no more. Incluso yo me iba a quedar aquí. Also, I was going to stay here. Familia y yo nos íbamos a quedar aquí. My family and I were staying here. Y en ese proceso And during that trial, dije, Señor, no pastoreo más nunca. I told God, I'm never going to be a pastor, ever. Pero el Señor, como siempre decimos, tiene la última palabra. But like we say, God has the last word. Muchas veces queremos renunciar a lo que Dios nos ha llamado Many times we want to give up on what God has called us to por lo que el hombre nos hace a nosotros because of what man does to us o por lo que otro nos haga a nosotros. or because of what someone else may do to us. Acuérdense que leímos que el mismo Pablo dice, estoy rodeado de hermanos que son falsos. Remember, we read that Paul himself says, I'm surrounded by believers who are fake. No todo el mundo está ahí. Not everyone is there. La iglesia carece de eso. The church lacks in that area. That church lacks in that area. Pero tengo que testificar del amor de esta congregación, But I like to testify of the love of this porque fui congregation recibido con amor, because I was received with love. fui arropado con amor I was wrapped with en love esta congregación, in this sin congregation nadie conocer nada. with nobody understanding or knowing anything. Y diciéndole al Señor, ya no quiero más. And telling the Lord, I don't want to do this anymore. Llegaron personas People came y dijeron, nosotros lo vamos a seguir a usted, and said, we're following you donde quiera que usted esté. wherever you go. Y muchos de ellos estuvieron pues acompañándonos aquí en la congregación And many of them would come and assist with us here at the congregation y orando a Dios, and praying to God, buscando la dirección de Dios. looking for the direction of God. Pues el Señor otra vez nos tiene en la posición de pastoral una The iglesia. Lord has us pastoring a church again. Todo pastor sabe, All pastors y know, todo aquel que trabaja cerca de un pastor sabe, and all those that work closely with a pastor know, que el pastor está para todos, that the pastor's there for everyone, pero no todos son para el pastor. but not everyone's for the pastor. Oren siempre por su pastor, Pray always for your pastor, por la familia pastoral, for the pastoral family, pidiendo a Dios que fortalezca, asking God to que le strengthen, ayude to help y them, que le bendiga con and to salud bless them with wisdom y con prosperidad and with espiritual. prosperity, spiritual prosperity, Lord. Mientras esperemos en Dios, While we wait on the Lord, hallemos aquiescencia en el Señor. may we find acquiescence in the Lord. Póngase sobre sus pies en esta hora y vamos a orar en el nombre May de you all Jesús. stand and let's pray in the name of Jesus. Si podemos adorar al Señor, If we could worship the Lord, que se haga su voluntad, that His will be done, que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, that God's will be done in our lives, aunque el proceso sea difícil, although the process will be difficult, aunque sean muchas las lágrimas. although the tears may be many. Si ya tú has orado por tu aguijón, si ya tú has orado a Dios por el aguijón If you've already prayed to the Lord for your thorn y Dios no ha respondido, and God hasn't responded, bástate en su gracia, His grace is enough. porque su gracia es suficiente. His grace is sufficient. Levanta tu mano, iglesia. Raise your hands, church. Levanta la mano de todo el que está a tu lado. Raise the hands of all that are near you. Soberano Dios de gloria. Sovereign Lord,
Santo eres tú, Señor. Holy are you, Lord. Todos nosotros All of us, Lord. siempre nos vemos en la situación Always see ourselves in the situation donde nuestras manos se cansan where our hands get tired y donde necesitamos que alguien la levante con nosotros. and where we need someone to raise our hands for us. Podemos aprender de esto en Moisés. We can learn about this through Moses. Cuando Israel peleaba contra Amalek, When Israel would fight against Amalek, Malachi, dice la palabra que mientras Moisés tenía su mano levantada, the word says that while Moses had his hands up, Israel prevalecía. Israel Will prevail. prevailed. Pero cuando Moisés se le cansaban las manos, But when Moses' hands would get tired, prevalecía el enemigo. the enemy prevailed. Y Moisés estaba allí con Aarón y con Ur. And Moses was there with Aaron and with Ur. Ur. Y ellos viendo que sus manos se cansaban, And them seeing that his hands would get tired, lo sentaron en una piedra sat him down on a rock, y allí sostuvieron sus manos. and there they held his hands. Todos nosotros necesitamos All of us need un Aarón an Aaron y un Ur and an Ur que levanten nuestras to manos raise our hands cuando se cansan. when they get tired. Todo guerrero fuerte Every strong warrior se cansa gets tired, y hay muchas veces suelta la espada. and many times they let go of the No es spade. porque no quiere seguir peleando, It's not because they don't want to continue es fighting. porque sus manos están cansadas. It's because their hands are tired. Pero tenemos que hacer But we have to do como los valientes de David, like the brave of David, que cuando a David se le cansaron las manos, that when David's hands got tired, ellos lo rodearon they went around y him ellos pelearon por and they él fought for him hasta que la victoria fue ganada. until the victory was won. Así que con tu mano levantada de tu hermano, Therefore, with your hands, Y en while adoración, lifting your brother's hands and worshiping, vamos a orar al Señor. let's pray to the Lord. Amantísimo Dios de gloria, Oh God of glory, tú conoces nuestras debilidades, you know our weaknesses. tú conoces nuestras luchas. You know our struggles. Padre, somos hombres simples, Father, we are simple men, frágiles, fragile. nos cansamos rápidamente, We get tired fast. rápidamente queremos rendirnos, We quickly want to give up. rápidamente, Señor, nos desanimamos. We quickly lose energy. Señor, me uno con mi hermano, Father God, I unite with my brother, con mi hermana with my sister en esta hora, in this hour, orando delante de ti, praying before you para que seas tú fortaleciéndonos. so that you can strengthen us. Señor, tú da fuerza al cansado, Lord, you give strength to the weak. tú da fuerza al abatido, You give strength to the tú da tired. fuerza a aquel que no tiene ninguna. You give strength to those that have none. Eterno Dios, a ti clamamos por tu misericordia. Eternal God, we ask you for your mercy. Lord. Queremos hacer tu voluntad We want to do your will. y nos cuesta, Señor. And it costs us, God. Nos cuesta cuando es contrario a lo que queremos. It costs us when it's contrary to what we want. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de obediencia. Help us, Lord, to have a spirit of obedience. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Help us, Lord, to do your will. Aunque no entendamos, Although we may not understand, aunque sea difícil, although it may be hard, aunque a primera instancia nos cause sufrimiento, although at the beginning we may suffer, aunque a primera instancia traiga división, although at first it may cause division, aunque a primera instancia me traiga persecución, although at first it may cause persecution, aunque a primera instancia se vea que lo estoy perdiendo todo. although at the beginning it may look like I'm losing it all. Señor, dame fe. Lord, give me faith. Ayúdame, poca fe, Help me with little faith, ya que somos hombres de poca fe. because we are already men of little Todos faith. luchamos con la fe. We all struggle with faith. Algunos somos incrédulos, Some of us are unbelievers, unbelievers en la prueba. in the trial. Pero ayúdanos a tener fe. But help us have faith. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Help us, Lord, to have faith. Ayúdanos a tener fe. Help us have faith. Ayúdanos a vencer. Help us to have Help the us in a victory little faith. in a little faith, God. Help us, Lord. Help us, Lord, For we are men of little faith. porque somos hombres de poca We fe. doubt too much. We we- doubt you, Lord. We doubt a lot, Lord. We are quick to doubt. We are quick Somos to, rápidos para dudar, Señor. Nos cuesta esperar en tu respuesta. it costs us to wait for your Queremos que response. todo se haga en nuestro tiempo. We want it all to be done in our time. Queremos Lord. que todo se haga
conforme a nuestra conveniencia. We want it all to be done conforming to our obedience. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a no quitar nuestra mirada de ti, to not take our gaze off of you, aunque todo se vea al revés, although everything may look backwards, aunque todo esté contrario a lo que queremos. although everything is contrary to what we want. Sí, Señor, ayúdanos a no quitar nuestra mirada de ti. Lord, help us to not take our gaze off Ayúdanos a of you. tener fe Help us to have faith hoy, today, mañana tomorrow, y todos los and días. always, Lord, Que la fe en nosotros no mengue. that the faith may not Does not become little. little, Lord, that it may Señor, not que la fe en lessen, nosotros crezca. that our faith grows. Señor, que seamos como el árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Lord, may we be like the tree planted En in streams of living water. water. Ese es el hombre que confía en Jehová. That's the Lord. That's the man who trusts in the Lord. Eso es lo que dice Jeremías. That's what Jeremiah says. Que el hombre que confía en Jehová That the man who trusts in the Lord es como el árbol plantado junto a corrientes de agua viva. is like the tree that is planted in the. Que no importa la temporada waters. que venga, It doesn't matter the season that comes. sus hojas no se van a secar The tree, the leaves will not get y no dry, va a dejar de dar frutos. and it will not stop bearing El hombre fruit. que confía en Jehová The man who trusts in no Jesus será movido, will not be moved. no será Will quitado. not be moved. Eterno Dios, Father God, gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dele un fuerte Amen. aplauso al Padre, Give a round of al applause Hijo to the Lord, y al Espíritu Santo. Father, Son, and Dios the le Holy bendiga, Spirit. God iglesia. bless you, church. Gracias por recibirme, Thank you for receiving por me, escucharme. for listening to me. Gracias, Stephanie. Thank you you. so much. Thank you, Randall. Amen. Estamos aprendiendo el inglés todavía. Amén. Ahí vamos. Dios me lo bendiga y Dios le guarde a todos ustedes. Amen.